Hubo elecciones en el Estado de México, ahí están los resultados. Gana por un cómodo margen Delfina Gómez, prácticamente 9 puntos, y más de 57% de la votación se la lleva Manolo Jiménez. Cambia por completo el mapa político. Ahora habrá 23 estados de la República que estarán en las manos de la Cuarta Transformación de Morena. Bueno, si tomamos también el verde ecologista que tiene San Luis Potosí, por ejemplo. Y bueno, nos decían más o menos un 70% del padrón electoral. Está cambiando radicalmente el tema, pero hay un asunto que creo que se ha hablado muy poco y es el asunto del dinero. ¿Qué tanto influyó la lana para esto? ¿De qué tamaño es el presupuesto que va a tener Morena ahora con el Estado de México para la elección de 2024 también? O sea, así llegamos al 2024. No estoy diciendo que ese dinero se vaya a utilizar para campañas, pero pues igual y sí. ¿Y de qué tamaño es también el ingreso de los mexicanos? ¿Influye eso? ¿No influye en las elecciones? Jorge Andrés Castañeda, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy buenos días, Luis. Aquí feliz de estar contigo en este martes. Pues sí, muy interesante. Interesante lo que decían ayer las corcholatas, ¿no? Marcelo anunciando que va a anunciar, que va a anunciar. Sí, Que va a anunciar. que en algún momento anunciará. Sí, Quizá nunca. quizá nunca. Quizá pospuesto indefinidamente. Indefinidamente. Pues bueno, ya. A ver si no le hicieron un jalón de orejas anoche. Chance sí, porque no salió en las fotos. Sí, no sale mucho. Estoy viendo y no hay fotos de Marcelo, como que aplicó la Fidel Castro. Cenas y te vas. ¿Ah? Bueno. Oye, y el primer trascendido era que solo era él, ¿no? Que Primero sacó. decían que solo era él y luego Y en luego el ya salieron Senado todos. estaban manejando lo contrario. En el Senado decían que solo era Monreal. No, bueno. O sea, no sé si en gobernación manejaban que nada más iba a ser Adán Augusto, creo que no, porque ya en la fuente de gobernación no es lo que era antes, ¿no? Ahí son muy cerrados. Pero en el Senado sí llegaban a decir, no, es que nomás fue Monreal. No es Monreal, o sea, es Monreal y todas las corcholatas. Y en SRE también de pronto decían, no, es que es Marcelo. No, es Marcelo y todas las otras corcholatas. Y varios Pero gobernadores, ¿no? También al final. Todos los gobernadores de la 4T estuvieron ahí presentes, prácticamente todos. Y por supuesto la estrella, Delfina Gómez. Pues sí. Sí, no, Sí, pues la nueva joya de la corona, ¿no? No, bueno, que es una gran joya, ¿no? No, pues sí. A ver, en lana. A ver, pues con este resultado, como lo traen varios medios hoy, ya Morena y sus aliados, como decías, San Luis Potosí, que es gobernado por el Verde, y Morelos, que es más o menos gobernado por alguien. Por Cuauhtémoc Blanco y la Cuauhtemiña. Pero, digamos, todavía es el PES oficialmente, aunque el PES ya no existe. Pero bueno, 23 de los 32 estados. Ya es una... A partir de la toma de posesión de Delfina Gómez, 91 millones de mexicanos vivirán en un estado, en una entidad federativa, gobernada por alguno de los partidos de la llamada Cuarta Transformación. Eso es un poco más del 70% de los mexicanos, ¿no? El PRI queda reducido a un partido regional, vamos a decir las cosas como son, de Durango y Coahuila, ahí digamos, del centro norte, podemos crear una nueva región ahí, y eso es lo que gobierna el PRI. La comarca, más o menos, ¿no? Más o menos, digamos, sí, O sea, el de la laguna. La laguna, la comarca lagunera. Sí, porque es Durango y Coahuila y ya. Pues sí. Y que ahí, además, lo apuntas muy bien, solo es el PRI. Ahí solo es el PRI. O sea, aunque estuvo el PAN, el PRD, es el PRI. O sea, los dos candidatos que ganaron en Durango en 2021 y ahora en 2023 Coahuila son priistas. Son priistas. MC ya gobierna más que el PRI. Digo, 2 estados cada uno, pero son 2 estados mucho más importantes los que gobierna MC, Jalisco y Nuevo León. Y el PAN, que se queda con 5 estados, digo, un poquito más que los demás, pero tampoco mucho, ¿no? Concentrados en el Bajío, ¿no? Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y Chihuahua y Yucatán. A partir de que tome posesión, digamos, Delfina Gómez, 78% del PIB, de acuerdo a los últimos datos que tenemos, que son de 2021, pero digo, eso no cambia mucho en las proporciones, va a venir de estados gobernados por Morena y sus aliados. 75% de el gasto federalizado por entidad federativa, que digamos es una combinación de las aportaciones y las aportaciones federales, etcétera, es el dinero que le da la federación. Ahí va a ser 75%. A ver, pero me voy a abrir mi blog de notas. Es que me impactaste. ¿Cuánto? 75% del gasto federalizado. No manches. Va a ser a estados de Morena. ¿Neta? 8 de cada 10 pesos. Digamos, 3 de cada 4.
un poco alineado, digamos, con la parte de población, que son 72%, y 78% del PIB, ahí por la importancia en el PIB que tiene la Ciudad de México. Gente que cuestiona si se está contando bien o no. Bueno, ese es el PIB oficial que publica el INEGI, y por la importancia de la Ciudad de México y el Estado de México, A ver, 78%, ahí sí, 8 de cada 10 pesos. 8 de cada 10 pesos. Que generamos, digamos, que la economía mexicana genera. Vienen de estados de Morena. Morena y sus aliados. O sea, cada Morelos y San Luis Potosí. Sí, o sea, de estados de la 4T. Estados de la 4T. Estados de la 4T. O sea, 8 de cada 10 pesos que se mueven en este país vienen de estados de la 4T. Así es. Sas. Y del dinero que gasta el gobierno, 3 de cada 4. Y digamos, 7 de cada 10 mexicanos van a vivir en entidades gobernadas por Morena y sus aliados. Sas. ¿Por qué? ¿Cómo lo explicas? Económicamente tiene algún sentido, y no quiero empezar con el asunto que luego sale medio feo, y clasista y racista y lo que tú quieras, pero influye que los mexicanos ganan muy poco dinero, ganamos muy poco dinero para que ganen estos gobiernos. Yo creo que es muy difícil de saber y hacer una aseveración de esa importancia a estas alturas. Pronto vamos a tener los datos de la encuesta nacional de ingreso y gasto, que se espera que salga en agosto. Ahí ya vamos a ver, digamos, el efecto de los programas sociales post pandemia. Estos van a ser datos del 22. Y veremos qué tan importante es, o sea, qué tantos mexicanos en efecto reciben o no. Ya hay varios datos allá afuera. Lo publicaban varios analistas en Twitter, Máximo Jaramillo, por ejemplo, donde se ve que el programa estrella, en realidad, de la Cuarta Transformación, el programa social, es la pensión para adultos mayores. Es el que más cuesta. Que es universal. Que es universal. Trascendía la semana pasada que el presidente ya recibe su pensión. Sí. Y ahí lo que vemos es un poco una regresividad, porque al hacerla universal no reciben el 100% de los mexicanos elegibles, pero, digamos, sí se empieza a acercar y reciben más como proporción que antes los de los deciles más ricos o de los grupos de ingreso más ricos, y un poco menos de los más pobres. A ver, ¿no? Antes era una curva inclinada donde entre más en la parte baja de la distribución de ingresos te encontrabas, más un porcentaje mayor recibían programas sociales, y en la parte, digamos, derecha de mayor ingreso, menos gente recibía. Ahora es más parejo. Ahora, y no necesariamente lo necesitan, ¿no? Porque también mucha gente nos ha escrito y dice, no, oye, no manches, yo estoy viendo que hay gente fifí, gente que tiene buen ingreso y pues que va y cobra o recibe también este programa de los adultos mayores de López Obrador. Pues es que no va ni cobra, se deposita automático. Entonces a mucha gente le llega. Sí, le llega. Y a mi parecer es el programa estrella de la Cuarta Transformación, que yo no estoy en contra de la pensión universal por los problemas que tenemos de pensiones. ¿Cuánto reciben, más o menos? Como 3,000 pesos, ¿no? ¿Mensuales? Sí, un poco más al bimestre. Ok, al bimestre. Y está indexado a la inflación, y ya está en la Constitución. El problema es que cómo lo vamos a pagar a futuro. Hoy todavía se puede pagar, pero hay un tema de que va a empezar a costar mucho más dinero. Yo estoy muy a favor de ese programa, me parece justo y bien, pero tenemos que ver cómo lo vamos a pagar. Ahora, sí, pues hay una infinidad de razones, pero vemos cosas este fin de semana. Lo decías en la nota ahorita que venía para acá, lo escuchaba. ¿Con qué cara se presentan los presidentes de la oposición? A ver, como decías ahorita, La Laguna. La Laguna sería el lugar idóneo para un partido como el PAN. Es de las regiones más prósperas del país, digamos que más ha crecido en los últimos 20 años, con los niveles de vida más altos. Sí ha habido problemas de criminalidad muy importantes, que ahorita están, digamos, en una situación menos grave en la parte de Coahuila. Pero bueno, ¿pensarías que un estado como Coahuila sería un estado proclive a que Acción Nacional, digamos lo que ha representado siempre, tuviera buenos resultados? Sacaron el 6%. Les fue del nabo. 6%. Cuando en la elección anterior, cuando compitieron contra el PRI, estaban alrededor del 35%. Muchos van a decir, es que la gente pues votó por el PRI pensando que era igual, así. O sea, sería el primer estado en el que eso pasa, ¿no? La gente vota por su partido, ¿no? Y a diferencia de lo que fue la boleta en el Estado de México, que era una candidatura única en vez de una coalición, que no sé si ya lo has comentado, todo el tema de la lana que se llevaron los amigos del Verde y el PT, el negocio de sus vidas con la candidatura de Guadiana y de Ricardo Mejía, ¿no? No, la del Edomex de Delfina, porque hay una... o sea, si tú ves el PREP al día de hoy del Estado de México, el Partido Verde sale con muchísimos votos, sale con casi igual de votos que el PAN. Pero no es que obtuvo esos votos, lo que pasa es que hay una fórmula cuando se registraron al Instituto Estatal que dice de que
tal porcentaje de los votos de la candidatura única van al Verde, tantos van al PT. Okay. Y entonces parece que se llevó el 10% del voto del Estado de México el Verde, lo cual es Y una le fue a todo dar. ¿Eh? Y le fue a todo dar, ¿no? No, pero lo que Entonces, pasa es que así es como se dividieron en una sí, fórmula claro. planteada los votos de Delfina. Oye, ese dato que das ahorita, o sea, en el Estado de México el verde vale casi lo mismo que el PAN. Pues no, porque es una trampita Ajá. ahí que hicieron con este, digo. O Ok. sea, hay una candidatura única en el Estado de México y hay una coalición en Coahuila. Ok. No, hay una candidatura única en el Estado de Ajá. México por Juntos Hacemos Historia. Ujú. Y esa candidatura única, en vez de ir, solo tienen un candidato y Ok. solo podías tachar uno. Ok. Y entonces hay una fórmula que dice de los tantos votos se Ya. van al Verde, tantos votos se van al Ujú. PT, por lo cual se van a llevar una lana gigantesca los amigos del Verde y del PT. Órale. Porque, Ujú. pero regresando a lo que mencionábamos de los ingresos. Sí. El caso del PAN es, o sea, si bien es cierto que es un presidente de altísima popularidad, Ujú. bueno, alta popularidad, similar a otros presidentes a estas alturas del partido, pero bueno, Ujú. vamos a dejarlo en un poquito más alta, ¿no? Si hubiera un polo opositor, y en efecto es esta narrativa que escuchamos en muchos de los programas de opinión, Ujú. de esta clase media, urbana, Ujú. desatisfecha con Aspiracionista, etcétera, fifí, aspirante que a sí sale fifí. estos números en las encuestas y ronda alrededor del 35% quizá de la población. Ok. Su casa, entre comillas, natural, es Ujú. Acción Nacional, Ok. ¿no? Es el partido, Sí. digamos, de centro derecha, aspiracionista, digamos, que con esta idea de modernidad y todo lo que ha tratado de vender históricamente Ujú. Acción Nacional, saca 10% en el Estado de México y 6% en Coahuila. Deberían de estar en los 30 si quisieran ser competitivos, digamos, con Morena, ¿no? Ya. Es verdadero. Es tan malo el resultado, a mi Ok. parecer, de Acción Nacional que hace ver bien a Alito. No manches. Neta. Que tampoco le fue muy bien, que a estas alturas, que ha perdido Ajá. todas menos 2 de las gubernaturas que cuyo trabajo es ganar elecciones. Eso es lo que hace un Ujú. presidente de un partido. Si se pueden quejar de que Alfredo del Mazo hizo o no hizo, etcétera, finalmente no es la chamba de Alfredo del Mazo ir a ganar la elección del Estado de México. Sí. Es la chamba de Ujú. Alito. Ujú. Y del PAN Y y del del PAN. PRD en este caso, porque Entonces, más pegados. un poco regresando a tu argumento, si vemos ya un poco los datos que empiezan a salir ya desagregados, etcétera, sí, en efecto, en el famoso corredor azul gana Ujú. Alejandra del Moral por bastante, pero con muy baja participación. Todo lo que es Atizapán, Naucalpan, Tlanepantla, Huixquilucan, Ujú. Cuautitlán, que era el famoso corredor azul, que es una zona de clase media en el Valle, en el Valle de México, Ok. que ha gobernado en muchos de estos casos a nivel municipal Acción Nacional. Esperarías que de ahí viniera un gran número de votos para Alejandra del Moral. Y en efecto, tiene buenos márgenes de victoria. Gana por 60 en algunos, 65 en otros, pero la participación en estos municipios fue bajísima. Ujú. Entonces, no le alcanza para compensar las victorias gigantescas de Delfina en el oriente Oye, del Valle de México. y ¿no? juégale ahí símbolos, a lo mejor más símbolo que realidad, pero símbolo, pues pierde a Tlacomulco, ¿no? La alianza pierde a Tlacomulco, el PRI Sí. lo gana Delfina. Ese es digamos, el bastión ya del Cuautitlán, que en algún momento lo gobernó Alejandra, lo pierden también. Sí. No, digamos, fuera de la zona metropolitana del Valle de México, digo, el bastión histórico del PRI, Atlacomulco y Toluca, no sacan suficientes votos. Ahí está mezclado el tema, digamos, históricamente también el PRI tenía un voto rural fuertísimo, Ujú. ¿no? Y ahora no. Ese era el votante Claro. priista prototípico. Era una persona mayor en Ujú. zonas, digamos, rurales. Y ahora es el de Morena. Ahora esos se fueron todos a Morena. Parte por las estructuras y parte por programas como los de la pensión de adultos mayores, ¿no? Entonces, vemos a estos partidos totalmente desdibujados. Ujú. En mi parecer, el caso más preocupante es el de Acción Nacional, porque, digamos, si bien es cierto lo que dicen algunos analistas de Morena, el PRI no trae ya un discurso, ¿no? Ujú. No tiene una identidad al día de hoy. Si sacan votos es por buenos gobiernos, como en el caso de Coahuila, la verdad hay que decirlo, en Coahuila no se han hecho mal las cosas, No, es un buen candidato. Riquelme tiene una gran aceptación. No, y incluso, digamos, de Moreira 2, Moreira 1 no. Ujú. Ok. El tema de seguridad, hubo una estrategia bien implementada, sí bajaron los índices de criminalidad, de haber sido de las peores entidades del país, la parte económica no va mal en la zona de Saltillo, Ramos Arizpe y en La Laguna.
Entonces, se puede entender que ahí le haya ido bien al PRI hasta cierto punto, ¿no? Nos escriben aquí en el WhatsApp, gracias por los mensajes, 5571-131337, son 4,800 pesos al bimestre y no siempre nos dicen es en depósito, hay muchos lugares en donde sí todavía sigue siendo de forma directa, mucha gente que le toca así, ¿no? Nos Pero hay dicen mucha gente que sí le entra directo a las sí, hay cuentas de muchos banco. que sí, hay muchos que sí, otros que no. Me dicen aquí en el WhatsApp, es que esto es muy interesante. Yo gano 40,000 pesos mensuales. Soy ingeniero en mecatrónica. Y yo la verdad sigo votando por AMLO y seguiré votando por López Obrador. Esto es muy interesante, ¿no? Habrá que verle el desagregado y hacer a final de cuentas proyecciones y cálculos que siguen siendo especulativos. ¿Cuánto de los que ganan más votan realmente por el PAN o por el PRI o siguen votando por Morena o no votan por Morena? Si eso influye o no influye. Porque nos han llamado mucho la atención lo que nos dicen aquí en el WhatsApp. Pues a ver, con un promedio de 6,000 pesos mensuales, que es lo que se gana en este país, 7,000 pesos mensuales más o menos, cuando tienes Dónde, pero sí. una ayudadita, pues sí está cañón. Lo que pasa es que, o sea, viéndolo como en el total, o sea, el No, sí, total no. de la mayor parte de los mexicanos, ¿no? O sea, Sí, cuando porque los estás en la empleos, Ciudad de México, no, pero... no, en ciertas partes de la Ciudad de México se gana más, Ujú, y luego los empleos formales suelen ganar más. O sea, ahorita ujú, el salario promedio está como en 10,000 en el IMSS, ujú. pero son la parte formal, no la Y es parte es que es, menor. digamos, pues, sí, es la mitad del empleo, ¿no? A estas Ujú, alturas. Una cosa que se puede ver ya en las encuestas es el tema de escolaridad, que no está 100% relacionado al ingreso, pero digamos, siempre es un buen indicador, ujú. ¿no? Eso que se utiliza en este tipo de ejercicios. Y si empezó el presidente López Obrador con una alta popularidad entre la población de mayor escolaridad, Ujú. ahí es donde más ha perdido, Ok. ¿no? Se puede ver en la encuesta de reforma de Lorena Becerra, en las series históricas, etcétera, pero ha ganado mucha, digamos, en la de baja escolaridad, que antes, Ujú. como te decía, era el votante tradicional del PRI. Ok. Y ahora ese votante es totalmente Morena. Y lo vimos ahorita. Ujú. Si vemos un mapa de los resultados del Estado de México, toda la parte Sí, rural claro. ya se la llevó Morena por completo. Ujú. Aparte de tener gran desempeño en la parte oriente de la ciudad, en lugares como Nezahualcóyotl, Chimalhuacán. Texcoco no les va tan bien, Ujú. misteriosamente, pero bueno, Chalco, Valle de Chalco. Ah, Y, digamos, el municipio más grande de la zona metropolitana, que es Ecatepec, donde también le va muy bien, digamos, a Delfina y a Morena y sus aliados en esta coalición, ¿no? pues vamos a ver cómo se van armando, y si tienen aún alguna posibilidad o no, y aquí lo estaremos platicando. Querido Jorge, ¿te seguimos en tus redes? Jorge Acast en Twitter, ahí estamos, en El Economista todos los jueves y en N Más Media los lunes y miércoles. Ahora, sí que quede los primeros datos que mencionamos, Sí. Eso está 78% del cañón. PIB, 8 de cada 10 pesos que se generan en el país base en estados gobernados por Morena. 7 de cada 10 mexicanos van a vivir en entidades gobernadas Ujú. por Morena, sus aliados, y 3/4 del gasto federalizado por entidad federativa, utilizando los datos de este año, 75%, irán a estado del gobierno federal de Morena, Ujú. a estados gobernados por Morena, sus aliados. Fíjate, esta persona es de Coahuila y nos escribe esto. Es falso lo que dicen. La laguna está estancada económicamente desde hace 23 años. Coahuila, quítale Saltillo, ya no somos nada. Además, hablen, debemos 44,000 millones de pesos, ya pagamos 30,000 millones. Es el señor Joaquín Hamdam, me escribe aquí. Revisen el crecimiento regional del PIB y población. Aquí además ni tenemos transporte público decente, no hay una infraestructura. Estamos muy mal para lo que sería el tema de nearshoring. Yo soy un empresario, más o menos tengo ingresos de 125,000 pesos mensuales y sí votamos por el PT. Hubo mucha gente que apoyó al PT, a Ricardo Mejía. Y bueno, Y fue una sorpresa eso también, porque el PT en la vida en Coahuila habría soñado ganar un 10% de votos. jamás, ¿no? Y O se sea, fue, creo que al 13, 15%, una cosa por el estilo. y también vimos ayer, en Coahuila, hubiera ganado probablemente el candidato del PRI de todos modos, Ujú. pero como cuando se fragmenta el oficialismo y se Sí, van tronó. Verde, PT, Morena, son mucho menos competitivos. Mil gracias, muchísimas gracias, Jorge. Y bueno, pues ahí te estamos siguiendo, te leemos y te vemos también en N Más Media. Mil gracias, Jorge Andrés Gracias a ti, Castañeda. buen día a ti y a todo el auditorio.